Bueno, muy buenas tardes, estimados señores, señoritas estudiantes. Hemos esperado unos minutos para que se puedan conectar todos los compañeros, pero bueno, he visto que no se están uniendo. Mientras tanto, vamos a iniciar con las personas que están. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita ¿Qué tal, ingeniero? Jimena, Buenas tardes. Jimmy, buenas tardes, Andy y Elvis también que se está uniendo. Les pido por favor enciendan la cámara, por favor. Ya, señorita Jimena. Bueno, les voy a poner en el registro de la asistencia, por favor, a las personas que están puntuales el día de hoy. A ver, Alvarado no está, Algo Chango tampoco. Jimmy Choice sí está, ¿verdad? Jimmy Sí, Choice, presente. ya. Eric Freire tampoco no está. Elvis Fuentes ya está. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Luas William está. Andy Romero. Sí está. Presente, buenas tardes. Listo. Villamar Valeria no está. Antonio Bisueta tampoco. Kevin Zamora tampoco. Eh, Tumes Mayerly tampoco. Y Jimena Villegas. Presente. Ya están 4 personas. Es un poco preocupante, chicos. No sé qué pasará que no se conecta. Y ya vamos 6 minutos, son las 18 horas y 6 minutos. No se conectan sus compañeros. Bueno, esperemos que en el transcurso de la hora puedan unirse, puedan conectarse. Por comunicarles, no sé si el día de ayer también les comunicaron, están en mantenimiento, aunque creo que ya está habilitada la plataforma, ¿no? Ya está, en este momento la reviso, sí, ya está. Bueno, el día de ayer nomás me parece que estaban en mantenimiento, entonces creo que ya lo han solucionado. Sí, ya está habilitado. Sí, pensé que no está. Entonces, ya no les comunico nada de eso. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, por favor. A ver, de la tarea que tenían, ¿hasta cuándo les puse la tarea que teníamos la anterior clase? Era hasta el día de hoy. No. De gestión, ¿verdad? De gerencia estamos. Es hasta el sábado, yo vi en la plataforma. Hasta el sábado, entonces. Bueno, entonces la siguiente clase haremos alguna pregunta referente a eso. Entonces voy a iniciar, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Ya. Me faltó, por favor, encender las cámaras, la foto de evidencia me faltó. Por favor, enciendan las cámaras. Ya ven, no se muevan. Listo. Ya, ahora sí les comparto nuevamente. Bien, sí se está escuchando y ya pueden mirar en sus dispositivos, ¿verdad? Sí, ya está compartido. Ya. Bien, el objetivo de esta clase el día de hoy es continuar, de hecho, con los temas que tenemos designados y dentro de la unidad propiamente, la unidad número 2, acerca del diseño de intersecciones y semáforos. ¿Sí? Dentro de esta unidad
se va a revisar propiamente lo que tenemos como diseños e intersecciones, qué tipos de diseños, cuáles serían esos puntos conflictivos que tendríamos en estas intersecciones de acuerdo al tipo de diseño, ¿sí? Y cómo se presentan, cuáles son las características que en este caso debe tener una intersección para que su tránsito sea fluido, su flujo vehicular sea fluido, que no tenga interrupciones y de igual manera brinde seguridad, en este caso al usuario, tanto el peatón y también en este caso la fluidez que se requiere para la libre circulación de los vehículos, ¿sí? Algo, de hecho, muy relacionado a la imagen que se está proyectando, ustedes pueden visualizar dentro de sus dispositivos, se está proyectando en la diapositiva, en donde, bueno, ahí tenemos una intersección, ¿sí? Una intersección que podremos encontrarlo muy comúnmente en la mayor parte, la mayoría de ciudades dentro de nuestro país. Entonces, partiendo de ahí, yo quisiera que ustedes eh, me indiquen qué nomás pueden observar en esa intersección, qué tipo, qué características nomás podrán observar ahí dentro de esa intersección. Ay, chicos. Andy, Jimmy, Jimena, Mayerlin, ¿quién más se conectó ya? Eric, María Fernanda, Elvis. Ay, ¿qué nomás Bueno, podremos mirar? se podría decir que es una, Ingeniero, hay una, una una parte. una vía principal muy transcurrida. Ujú. ¿Ya? ¿Qué nomás observan ahí? Lo que es la visibilidad lateral del lado derecho, o bueno, dependiendo del lado, ¿no? La Mm, visibilidad ¿En de qué los sentido laterales. la visibilidad? ¿Cómo? ¿En qué sentido o de parte de quién sería esa Cuando, visibilidad? eh, bueno, en este caso sería hacia lo que es lateral derecho. Para el Lateral derecho, conducto, sí, para para el pasajero, más que nada es para el pasajero. para el usuario, el peatón. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más observan en esa imagen? Sí se puede mirar. Creo que está muy pequeña. Si miran, por ejemplo, existe un carril o carriles de estacionamiento que están asignados para eh, esta función. Y como ya en las intersecciones, ya en el paso cebra, está, ¿cómo les explico un poco más? Está ampliado tal vez o reducido el número de carriles ya netamente en la intersección. Sí, sí se fijan en eso. Si miramos aquello. Sí, a ver, sí, para hacerlo más visible. Si miran aquí, esta parte, lo que le estoy subrayando en rojo, ¿sí? Como tenemos un carril, en este caso de estacionamiento, aquí ya propiamente en la intersección, en el cruce, la acera es más amplia, ¿sí? Entonces, esto con el fin, luego vamos a ver, que son ciertas características que se dan en función de darle seguridad, en este caso al peatón, ¿sí? De tratar de reducir o que el conductor, los vehículos reduzcan de alguna manera la velocidad, ya que estos puntos son destinados para que compartan en este caso la vía tanto el vehículo como el conductor, ¿sí? Además que tenemos, bueno, aceras amplias, incluso existe vegetación, ¿sí? Y es en este caso, Existe también ¿sí? Dígame, una vía exclusiva para giro, ingeniero, también existe. sí, existe, a ver, sí, debe Un existir un carril. carril exclusivo para realizar lo que son los giros, tanto a la izquierda como, bueno, como es permitido a la izquierda en este caso. Sí, también, ¿qué tenemos ahí? Bueno, la acera amplia, como les dije, vegetación, tenemos, me parece que lo que está en
subrayado es una ciclovía, ¿sí? Entonces, eso es lo que de hecho se apunta, ¿no? Con este diseño de intersecciones, con este diseño geométrico de la parte vial, darle cierta seguridad, darle mayor seguridad, en este caso, a los peatones como principales actores y más vulnerables, y luego pues también darle la fluidez que se requiere dentro del tráfico, ¿no? Entonces, partiendo como esa breve introducción. Y partiendo como vamos a hablar de intersecciones y de semáforos, entonces vamos a hacer bastante referencia a lo que es un sistema de control. ¿Sí? Recordarán que de hecho nosotros ya revisamos parte de aquello, eh, lo que hacíamos o entendíamos como los componentes o elementos de un sistema de control. ¿Sí? Entonces, bueno, nos dice que un sistema de control es cualquier señal, en este caso usada para regular, advertir o guiar el tráfico en calles y carreteras con la finalidad de reducir la magnitud de puntos conflictivos en este caso, que se pueden encontrar, ¿no? Como en el caso en las diferentes ciudades, si no existiera señalización, si no existiera semáforos, no existiera orientación al conductor, al peatón, entonces sería netamente un caos toda la circulación. Pero asimismo, en algunos puntos, en algunas localidades, eh, falta este tipo de señalización o en algunos casos tenemos excesiva señalización o mala ubicación, ¿sí? No está de acorde tal vez al lugar, a las necesidades del sector. Entonces, es ahí la importancia de tener primero un buen sistema de señalización y pues que luego esto sea respetado por quienes en este caso son los actores, los conductores de los peatones, ¿sí? Además de facilitar la reducción de demoras, en este caso para los tiempos de viaje, tener en cuenta la influencia de la velocidad, seguridad, costos de operación y capacidad de la intersección, en este caso, haciendo referencia a las características que se pueden presentar en una intersección, en este caso si es un tipo de vía, qué tipo de vía en este caso estamos hablando, qué rango de velocidad tal vez esté permitido, ¿sí? El nivel de seguridad, los costos de hecho que significaría su operación, su mantenimiento, su instalación, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué sistema podría acoplarse de mejor manera? Puede ser un redondel, un semáforo, ¿sí? Dependiendo del tipo tal vez de espacio de hecho con el que se cuenta, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que en donde se pueda ubicar un sistema de control, la geometría de la vía, perdón, puede adaptarse, por ejemplo, diseñando y colocando carriles exclusivos. Es decir, donde tal vez la parte geométrica, el espacio que se disponga también juega un papel importante, ¿sí? Donde si con agregar un carril exclusivo se podría reducir tal vez el tema de los giros, pero ahí está el asunto, si es que se puede instalar o se puede implementar o no ese carril. Entonces, a eso hace referencia a estos sistemas de control que de hecho bueno, ya lo revisamos. Entonces, ahora netamente empezamos con lo que es ya con las intersecciones. Sí, y como miramos en las imágenes o lo que se nos viene ya de hecho a la mente cuando escuchamos una intersección, ¿sí? Va a ser básicamente el punto o el lugar donde coinciden en sentidos tal vez de contrasentido o a nivel transversal, comparten esa parte de la vía, tanto conductores, en este caso vehículos, y peatones, ¿sí? Entonces, como siempre estamos, se encendió el micrófono, siempre vamos a encontrarnos este tipo de intersecciones durante gran parte del recorrido, ¿sí? Y de ahí, de hecho, voy a silenciar, alguien está con el micrófono encendido. Sí, de ahí de hecho parten ya lo que son las intersecciones a nivel y las intersecciones a desnivel, que de alguna manera facilitan la fluidez de los vehículos, del flujo vehicular, ¿sí? Pero a su vez también en muchos casos requieren o necesitan de inversiones altas, ¿no? Haciendo referencia igual a la imagen que podremos tener ahí, ¿sí? Como ya en una anterior clase revisábamos,
Si ustedes se fijan en la imagen que está ahí de los vehículos, está de aquí, los vehículos de colores, ¿sí? Cada vehículo tal vez está de un color, si ustedes se fijan, y si quisiera en este caso realizar un giro, en este caso como el vehículo, eh, llamémoslo está un poco celeste, ¿sí? Este vehículo tal vez en este caso va a girar a la derecha. Entonces existe un carril exclusivo en este caso que le permite realizar esa maniobra, ¿sí? Sin la necesidad de detenerse parcial o totalmente el vehículo, sino sigue su libre circulación. Existe una fluidez seguida. De igual manera tenemos en este caso para el vehículo, en este caso el vehículo azul, ¿sí? Que es el que en este caso iría de manera a darle continuidad al sentido que viene, entonces va recto, ¿no? Y como existe el paso a desnivel, entonces no tiene la necesidad de detener su vehículo ni nada por el estilo. De igual manera, cuando en este caso desee girar en sentido contraflujo, entonces existe igual un carril exclusivo aquí para realizar ese giro. O a su vez, cuando en este caso también pretenda realizar el giro en el sentido, giro a la izquierda, ¿sí? Como miran ahí, la flecha que le estoy haciendo, también existe este carril, ¿sí? Si se le siguen a los vehículos de color amarillo, se van a dar cuenta que existe entonces. De igual manera, para todos los sentidos, en este caso, en los sentidos que vienen, tanto de en la parte norte-sur, sureste, en sentido acá, o el sentido de aquí para allá, en el sentido así, ¿sí? Entonces, de todas estas maneras, está asignado un carril, en este caso exclusivo, para que los vehículos puedan realizar este tipo de maniobras, ¿no? Entonces, ahí la importancia de conocer, de manejar en este caso estos diseños y obviamente con la disponibilidad del espacio y de los recursos, sí se puede dar fluidez en una intersección que, como vemos, aquí tiene 1, 2, 3, 4 carriles por sentido, en este caso 8 carriles de circulación, ¿sí? Entonces, llegamos a definir que una intersección será un cruce de carretera en una zona donde se interceptan dos o más corrientes de tráfico, ¿sí? Es decir, haciendo referencia, no únicamente puede ser una vía, en este caso de dos sentidos, sino puede ser más, ¿sí? Una intersección es la interrupción del flujo más común que se puede producir en la vía, la cual se representa, bueno, tiene las siguientes características. Ahí tenemos que un espacio común es compartido por varias líneas de flujo, es decir, ya sean en sentido opuesto o en sentido transversal, va a ser el espacio, esa fracción, que es compartido o tienen en común, ¿no? Que básicamente vendría a ser eso. Algo más, una característica, los conflictos entre las diferentes direcciones de flujo pueden reducirse separándose en espacio, pasos de nivel o tiempo, en este caso sistemas de control. En este caso, los pasos a desnivel separan de cierta manera la fluidez o el compartimiento que tendrían, en este caso, en una intersección. O a su vez nos dice por tiempo, ¿sí? Haciendo referencia a cuando una intersección es semaforizada. Entonces, si ya una intersección está semaforizada, nos dice que cada tiempo estará destinado para que cada sentido de carril de circulación esté habilitado para circular, ¿sí? Mientras que tendrá que esperar en este caso el otro sentido. Entonces podemos hablar de que puede darse en este caso un paso a desnivel o también en el tiempo con la implementación de semáforos, ¿sí? En este caso nos interesa profundizar en el tema del sistema de control para el análisis de la problemática que se presenta en una intersección, donde destacamos estos dos tipos generales, que son las intersecciones a nivel y las intersecciones a desnivel, ¿sí? Entendiéndose entonces las intersecciones a nivel, las que son en este caso eh, sin elevaciones ni nada por el estilo, sino únicamente necesita aplanar o tener un carril de circulación, en este caso sobre la capa, sobre la superficie, ¿no? Y ya en la intersección a desnivel, pues ya tendremos
elevaciones, en este caso, o carriles de elevación, que nos ayuden de alguna manera a alivianar o que no tengan, no compartan ese espacio de esa vía o esa intersección, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición. Entonces, ya dentro de las intersecciones a nivel, ¿sí? Distinguimos varias o distinguimos las siguientes. Tenemos las simples y las canalizadas, ¿sí? Las intersecciones simples y las intersecciones canalizadas. Esto dentro de las intersecciones a nivel, ¿sí? Dentro de las intersecciones a nivel. Entonces, miramos que las intersecciones simples serán aquellas en donde la importancia del tráfico no amerita ningún trabajo especial más que la de nivelar el terreno. Es decir, únicamente necesita o requiere nivelar el terreno, redondear en este caso las esquinas, las intersecciones y facilitar la visibilidad. Es decir, que tanto los conductores que van en sentido normal o en sentido transversal puedan tener visibilidad del vehículo que tal vez va a coincidir dentro de ese espacio, ¿sí? Para permitir que los vehículos pasen de un lado al otro, es decir, en una intersección, cuando los vehículos desean eh, pasar, en este caso, de un lado al otro, pasar a un carril de circulación o cambiar de sentido de circulación, ¿sí? Entonces, únicamente necesitará aquí nivelar el terreno y redondear las esquinas y que exista visibilidad. No, no se complique en esta parte, no necesita además algún tipo de infraestructura, en este caso de diseño agregado, ¿no? Y ya las intersecciones canalizadas, ¿sí? Permiten canalizar, como el término de hecho lo dice, o sea, muy similar al término que hace referencia de un canal, donde permite en este caso que el tráfico de manera que el usuario no pueda presentar decisiones a un tiempo, es decir, previamente ya puede estar asignado en este caso un carril, ¿sí? Un carril dentro de la vía para que el vehículo en este caso pueda realizar un giro, obviamente, eh, hacia su lugar de destino o cuál es el giro que tal vez pretenda. Entonces, se le asigna ya propiamente, se asigna propiamente un carril o un espacio ya de esa vía para que el conductor realice este giro y no se vea sujeto tal vez a realizar en este caso cambios bruscos o maniobras repentinas, es decir, que pueda girar repentinamente para tal vez irse en sentido transversal, ¿no? Entonces, debidamente dotadas de señales convenientes, las intersecciones canalizadas pueden funcionar en condiciones óptimas y sin que el usuario se le presente situaciones imprevistas, es decir, que se presenten cambios bruscos, algo similar a lo que tenemos ahí dentro de esa imagen, ¿sí? Donde tenemos, en este caso, dentro de esa vía, un espacio donde ya está designado para que los vehículos, en este caso, no realicen maniobras bruscas, sino ya previamente eh, estén circulando obviamente por su carril adecuado y puedan realizar sus giros o cambios de dirección pertinentes. Sí, finalmente, cuando la intersección se complica porque ocurre en ella tres o más caminos, en este caso, no únicamente caminos podríamos hablar, sino son vías que tienen tal vez dos o tres carriles por sentido de circulación. Entonces, la intersección puede dotarse de dispositivos de control que ordenen el movimiento circular por turnos y en función de los volúmenes de tráfico. Entonces, cuando convergen, en este caso, em, algunos caminos o vías propiamente, ¿sí? Como en el caso, tal vez, cuando tenemos intersecciones en cruz, tenemos intersecciones en Y, o simplemente a veces la topografía de las ciudades da y se presenta de esa manera, ¿sí? El ejemplo más claro puede ser en Daule, cuando tenemos al ingreso por la ATM, ¿sí? Entonces ahí se puede evidenciar un ejemplo claro de ello, ¿no? En un momento dado, en este caso pueden haber controles agentes de tránsito o semáforos. En este caso, entonces, ya como
tenemos que coinciden, en este caso, varias calles, varias vías dentro de un punto en específico, entonces ahí ya nace la necesidad de implementar algún dispositivo de control que ya tal vez no sea necesario únicamente con señalización, sino ya sea necesario algún tipo de semáforo sobre todo, ¿no? Ya que un semáforo tal vez de alguna manera puede resultar más eficiente por cuanto únicamente requiere de su programación, de darle en este caso eh, controlar, darle mantenimiento, a más que un agente que tal vez tendría que estar de manera permanente todo el tiempo, ¿sí? Entonces, de igual manera, las intersecciones a desnivel, entonces hacemos referencia, ¿no? Si las intersecciones a nivel serán en este caso las que son eh, a ras del piso, ¿sí? Sin ninguna elevación o desnivel. Entonces, estas intersecciones a desnivel, entonces tendremos las que propiamente lo hace referencia, que no son a ras de la superficie, ¿no? Entonces, estas intersecciones van a separar las corrientes de tránsito cuando el índice de accidentes de tránsito en esa intersección han provocado que los volúmenes son demasiado altos para que coexistan al mismo nivel, para pasar por la misma intersección a un nivel diferente. Es decir, cuando, por ejemplo, evidenciamos altos índices de siniestros o accidentes de tránsito, que posiblemente son provocados por el tipo de intersección, que en este caso convergen dentro de esa localidad, es decir, que tenemos tal vez 2 o 3 carriles por sentido de circulación, y obviamente las velocidades tal vez son relativamente medias o altas, ¿no? Entonces, esa puede ser una razón para que se presente o se diseñe ya una intersección a desnivel. Y obviamente esto lo encontramos sobre todo en ciudades grandes, ¿no? Donde se pretende alcanzar la mayor fluidez posible de el flujo vehicular, además que reducir de alguna manera con estos tipos de diseños lo que provocaría un impacto, un accidente o un siniestro, ¿sí? De hecho, aún no se han fijado volúmenes de tráfico que deben ser tomados en cuenta como límite para transformar las intersecciones a nivel, pero sin embargo, una base de proyecto relacionada con dichos volúmenes sería la más deseable, es decir, tomando como referencia varios aspectos como el espacio disponible, cantidad de flujo vehicular que tenemos, número de accidentes o siniestros de tránsito que se presenten, ¿sí? Las selecciones entre uno o otro grupo, intersecciones a desnivel, que hablamos de estas dos, debe realizarse combinando adecuadamente las respuestas técnicas y a consideraciones económicas. Es decir, la selección entre uno y otro grupo debe considerar, en este caso, requerimientos de servicios técnicos, lo que es la fluidez, la capacidad, la seguridad, la comodidad, las consideraciones económicas y las consideraciones ambientales y estéticas. Entonces, haciendo referencia a esta selección que se le podría dar, entonces vemos que puede ser de acuerdo a la fluidez, en este caso, que tal vez existiría. Si se implementa una intersección o un paso a desnivel, entonces daría mayor fluidez a la circulación, ¿sí? Daría mayor, en este caso, capacidad de albergar mayor cantidad de vehículos, seguridad en este caso para quienes desean cambiar de sentido de circulación y obviamente la comodidad, ¿sí? Y consideraciones económicas, obviamente, si es que está dentro de las posibilidades que manejan en este caso los presupuestos y las consideraciones ambientales y estéticas, es decir, el espacio que se tenga, en este caso en el lugar, ¿sí? Y esto lo podemos presenciar, sobre todo en Guayaquil, donde tenemos varias intersecciones que tienen a desnivel, por la fluidez, en este caso, de los vehículos, por el tipo de vehículo, de hecho, ¿sí? Y para que no existan interrupciones, ¿sí? Y volviendo ya a lo que son las intersecciones a nivel, nos habla acerca del proyecto de estas intersecciones a nivel. Es importante en este caso porque la capacidad vial y seguridad está limitada en estos sectores, ¿sí? En este caso, como
hablamos de que convergen o comparten cierta parte o cierta área de la vía, entonces va a estar limitado tal vez a albergar la misma cantidad de vehículos, ¿sí? Que si no compartieran el mismo espacio, ¿sí? Es decir, si existe un paso a desnivel, entonces, perdón, se cambió, entonces ya no existiría ese espacio o esa área en donde comparten, en este caso, los vehículos, ¿sí? Lo que no sucede en las intersecciones a nivel, donde comparten el espacio, ya sea en este caso por tiempo, ¿sí? O por, en este caso, preferencia, que tendrían por carril de circulación, ¿sí? El cruce de dos o más corrientes de circulación es una zona peligrosa, en un lugar de conflicto para el tráfico vehicular, es decir, ya donde se presenten dos o más corrientes, ya se va a tornar, por su naturaleza mismo, como le dice, una zona o un lugar conflictivo, y mucho más si se evidencia mayor cantidad o presencia de flujo vehicular. Entonces, de hecho, el riesgo de accidente es mayor en estos sectores o en estas áreas. Entonces, pero también existen alternativas para estas intersecciones a nivel que de alguna manera benefician y no resultan ser, tal vez en relación a costos, a una intersección a desnivel, como lo miramos en la imagen, ¿sí? Donde tenemos en este caso carriles exclusivos para realizar lo que son giros, en este caso a la izquierda, ¿sí? A la izquierda o a la derecha, para todos los sentidos, en este caso de circulación, para todos los carriles de circulación, ¿sí? Si nos fijamos, si miramos ahí en imagen, sí tenemos habilitado lo que son giros tanto a un carril o carriles exclusivos tanto de giros a la izquierda o giros a la derecha, ¿sí? Entonces, estos carriles que están asignados son en función de alivianar o dar fluidez, en este caso, al tráfico, ¿sí? De reducir, de hecho, los porcentajes o índices de accidentabilidad de algún tipo de evento adverso, de evento que tenga la colisión de dos o más vehículos, ¿sí? O mucho más con la parte de los peatones. Entonces, también podemos encontrarnos con eso, con que las intersecciones a nivel sí pueden tener el éxito cuando está bien, en este caso, definido, bien diseñado, ¿sí? Cuando tenemos un carril exclusivo, si en el caso quiero girar a la derecha, un carril exclusivo, si en este caso quiero girar a la izquierda, porque ¿qué pasaría? ¿Sí? Si nos puede dibujar. ¿Qué pasaría si no existiera este carril? ¿Sí? No existiera este carril, no existiera este carril, ¿sí? No existieran estos carriles que permiten, en este caso, la fluidez de, de los vehículos que deseen realizar este giro. Entonces tendrían que venir hasta acá y de ahí girar, ¿sí? Lo mismo estos vehículos tendrían que venir acá, de ahí tendrían que girar. Entonces, ya esto va a reducir en este caso la fluidez, el porcentajes de velocidad, la velocidad promedio del sentido de circulación. Peor aún si no tenemos también el carril, en este caso, habilitado para el giro a la izquierda. Entonces, esas son una de las grandes problemáticas que podemos encontrarnos en cuanto al diseño de intersecciones, ¿sí? Que muchas de las veces sí se dispone del espacio, ¿sí? Sí hay disponibilidad del espacio, sino únicamente lo que se tiene es un mal diseño, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia de conocer cómo en este caso estos giros alivianan la fluidez del tráfico, ¿sí? En Guayaquil, ¿alguien podría dar un ejemplo de una intersección a nivel que tenga estas características que alguien recuerde? En este caso, ingeniero, puede ser por el San Marino, o sea, en toda la esquina del San Marino, quien va para el Policentro, una pequeña intersección hacia mano derecha, ¿no? Quien va ¿Ya? para esa, si no estoy mal, no me recuerdo. Está entre la avenida Francisco Orellana, está toda la esquina del San Marino, y para girar a la derecha hay una pequeña intersección. O sea, pasan los vehículos. Ya listo. Esa, a eso, sí, está muy bien, está muy bien.
Entonces, a eso hace referencia, ¿no? Y esto irlo entendiendo, irlo, si ustedes cuando, en este caso, vayan a Guayaquil, váyanse fijando bastante en todos estos aspectos, ¿sí? Tomen bastante atención a esto, ¿sí? En las intersecciones, como, sobre todo ahora en las ciudades grandes que les digo, Quito, Guayaquil, ya hay bastantes profesionales ya dentro del área y de hecho miren ahí la necesidad en este caso, las autoridades de tener profesionales en que se vayan dando soluciones, soluciones que tal vez no son tan costosas, ¿sí? Pero sí requieren de, en este caso, tal vez sacrificar alguna parte del espacio destinado tal vez para otras actividades, ¿sí? Pero que no resultan, en este caso, resultan eficientes, resultan muy beneficiosas para dar la fluidez, que en este caso es el objetivo principal que se quiere perseguir en cuanto al problema de la congestión, al problema del tráfico. ¿Sí? Y aquí entonces tenemos, miren, aquí está un ejemplo claro, pero sí se puede observar bien. En el cuadro de la izquierda, en donde nos dice, en primer término, debemos conocer o se deberá considerar los radios de giro en las intersecciones a nivel, como en la figura que se muestra, ¿sí? Esquemáticamente el problema de los radios de giro. Entonces, si podemos mirar ahí, básicamente es una intersección como la que comúnmente ahora encontramos dentro de las ciudades. Y si pueden mirar, ¿cómo les podría acercar aquí? No creo que existe la opción, o si ustedes pueden acercarle en sus dispositivos, y donde tenemos puntos de conflicto inevitables y puntos de conflicto evitables. Es decir, los puntos que están subrayados como negros, ¿sí? Serían los puntos inevitables, ¿sí? Es decir, cuando por sentido de circulación que viene un vehículo que está circulando obviamente, inevitablemente va a tener un punto de conflicto con otro vehículo que tal vez va a realizar una maniobra similar, para que ustedes me vayan entendiendo, ¿sí? Si vamos siguiendo, por ejemplo, que viene de acá, ¿sí? No son puntos tal vez, o son puntos evitables, ¿sí? Como lo dice, son puntos evitables. Pero ¿qué pasa si este vehículo pretende girar a la izquierda? ¿Sí? Entonces, como no tengo en este caso un radio de giro, ¿sí? Tendría que girar en este sentido. Tendría que realizar esta maniobra. Y ahí recién incorporarse, en este caso, a su carril de circulación. ¿Sí? Entonces aquí no presenciamos un punto de conflicto inevitable. Pero vamos a ver dónde sí se presenta. Entonces, ¿qué pasa si viene de este sentido? Sí, sí se va mirando, ¿verdad? Lo que estoy subrayando. ¿Sí? Sí se está mirando. Si viene en sentido, en este caso diríamos sentido opuesto. Sí se está mirando, chicos, me confirman. Llamémoslo este norte, sur, este llamémoslo el este y este llamémoslo el oeste. Sí se está mirando. ¿Se está entendiendo? ¿Verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces miren, ahora en sentido opuesto, miren, ¿qué pasa si este vehículo quiere girar en este caso eh, en un sentido opuesto, sino realizar un giro, cambiar de sentido de circulación? Entonces aquí ya vamos a tener un punto conflictivo, en este caso inevitable. ¿Por qué? Porque en este caso vienen los vehículos en este sentido, ¿sí? Vienen en este sentido. Entonces aquí vamos a tener un punto de conflicto, ¿sí? Posiblemente con el vehículos que vienen de acá mismo y van a girar, en este caso, para el este y para acá. Aquí voy a tener otro punto conflictivo. Y posiblemente con el vehículo que venga en el sentido, ahora llamémoslo en el sentido norte-sur, ¿sí? Vaya en el sentido norte-sur, ahora también puede tener aquí un punto de conflicto, ¿sí? Entonces, porque no existen en este caso radios, en este caso radios de giro o que tengan la intersección, de cierta manera estos radios de giro
que puedan los vehículos girar, en este caso, sin la necesidad de invadir el otro carril de circulación. Entonces, se podrían evitar, se pueden evitar. Entonces, he aquí, de hecho, los grandes problemas, ¿no?, que se presentan en las ciudades, ¿sí? Porque los vehículos tal vez a veces no pueden girar, obviamente, sin hablar aquí ya de vehículos tal vez pesados o extra pesados, pero sabemos que en una ciudad un vehículo, un bus, sí, en algunas partes sí presenta complicaciones en cuanto a su radio de giro. En Daule, un ejemplo más claro de aquello, sí, existen varias intersecciones en donde el vehículo realiza esto, invade el carril contrario, porque su radio de giro no está muy bien diseñado. Entonces, de hecho, eso ya reduce, tiene que estar, en algunos casos, yo mismo presenciado, tiene que estar dando retro, tiene que realizar alguna maniobra, entonces se debe a esta situación, ¿sí? Y por el lado contrario, en el otro sentido, si los radios de giro son los adecuados, el número de puntos de conflictos disminuye, ¿sí?, permitiendo maniobras más cómodas a los vehículos, como se muestra aquí en este caso una figura, en donde ya reduce en este caso los puntos de conflicto, ¿sí? Reducen los puntos de conflicto, tanto evitables o inevitables, ¿sí? Porque ya existe en este caso un radio de giro que básicamente no se torna complejo cuando en este caso pretenden realizar algún cambio de orientación, un cambio de sentido de circulación, o quieren continuar con su flujo normal, con su recorrido normal. Entonces ya cuando se tiene estos radios de giro permitidos, en este caso, fijarse aquí, ya viene en este caso un vehículo, si pretende girar, como decíamos, tal vez en el caso este-sur, en el sentido este-sur, entonces ya no va a presenciar tal vez varios puntos de conflicto, tal vez aquí puede presentarse, tal vez aquí en este punto, sí, pero ya tiene visibilidad de si viene o no viene el vehículo, entonces ya no se tornaría tan complejo, sí, a diferencia de acá, donde hasta el espacio, por el espacio que convergen o que comparten, se vuelve más complejo, ¿sí? Entonces, esa también es una de las razones importantes de un diseño adecuado de este tipo de intersección, ¿sí? Y aquí fijarse, estos puntitos negros, ¿sí? Son los puntos de conflicto, es decir, donde tal vez de manera inevitable van a converger en la circulación, ya sea cuando vayan en este caso en sentido recto, ¿sí? O vayan en sentido que pretendan girar, o a su vez todos los vehículos que deseen ir recto o que deseen realizar un giro, ¿sí?, van a tener que compartir ese espacio, esa parte de la vía, porque es un punto, como lo dice, inevitable, donde comparten necesariamente los vehículos, ¿sí? De hecho, algo aquí que me faltó, cuando estos radios de giro son insuficientes o pequeños, obligan al vehículo a invadir carril que no, en este caso, no le corresponde, creando mayores puntos de conflicto, lo que puede observarse en la figura en este caso, ¿no?, que observamos en la figura anterior, ¿sí? En donde si no tenemos un radio de giro, en este caso adecuado, pues tendríamos lo que es invadir propiamente el carril. Entonces, si ya tenemos que va a invadir el carril, entonces el vehículo que vendría, en este caso por acá, ya tendrá que detenerse, ¿sí? Tendrá que detenerse, entonces posiblemente, tal vez si es una intersección semaforizada, tendrá que detenerse, tendrá que esperar, y cuando aún tal vez esté ya en su habilitado para circular. ¿Sí? Sí está claro, chicos, aparte. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Sí está claro? Nadie me dice nada. Bueno, si no, Ingeniero, dígame. no entendí bien por lo que acabo de llegar. No tenía Ya, internet. ya. Tal vez Podría hacer un resumen. algo específico que no entendió, o le explico esta parte de todo. Sí, podría un pequeño resumen.
de explicar esos dos. Ya, en la parte final le digo el resumen, ya. Ahorita solo voy a explicar esta parte, ¿sí? Ya verán, entonces, aquí tenemos, si revisamos, de hecho, la diapositiva anterior, ¿está? Son las intersecciones a nivel, ¿sí? Las intersecciones a nivel. Entonces, dentro de estas intersecciones a nivel, nosotros podemos ir dándonos cuenta de varias problemáticas que se pueden presentar o varios tipos de intersección. Entonces, en esta primera nos habla de los radios de giro que serían en este caso insuficientes, ¿sí? La gran diferencia, fijarse aquí, aquí podríamos hablar que es un radio de giro a 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando viene un vehículo, imaginemos que viene un vehículo, ¿sí? Por aquí, este va a ser un vehículo, esperan que dibujo mal, vienen por aquí y pretende realizar cualquier maniobra que pretenda realizar, ya sea irse, como les decía, podemos decir norte, sur, este podrá ser, a ver, norte, sur, disculparán que de antes he puesto mal la orientación, norte, sur, este, oeste, ahí sí estoy bien. Entonces, si va en sentido, en este caso hablemos que quiere irse al sur, ¿sí? Aquí ya converge un punto de conflicto, ¿sí? Evitable. Es decir, que no es necesario, no sería necesario, como lo dice aquí, los puntos blanquitos serían los puntos evitables y los puntos negritos serían los puntos inevitables. Donde tengamos los puntos evitables, es decir, que con un diseño geométrico adecuado, con un radio de giro adecuado, podría evitarse estos puntos de conflicto, es decir, que no compartan este espacio, ¿sí? Entonces aquí comparten innecesariamente porque viene desde este sentido, los que vienen desde el norte, entonces comparten aquí innecesariamente. Pero retomemos, si quiere girar en este caso al sur, pues miren aquí, aquí tendríamos un punto de conflicto, ¿sí? Innecesario, ¿sí? Innecesario porque está invadiendo el carril del sentido contrario, que no sería necesario que invada. De hecho, aquí y aquí también nos considera un punto de conflicto innecesario, por cuanto en este caso está invadiendo el carril de circulación que vendría acá, ¿sí? Ahora si quiere irse en sentido norte, ¿sí? Tenemos aquí. Aquí los que están de puntitos negros, de hecho nos dice que son puntos inevitables, ¿sí? Porque aquí, ¿por qué los considera inevitables? Porque pueden venir del norte, ¿sí? Pueden venir vehículos del norte, o puede venir un vehículo del sur que realice un giro, ¿sí? Entonces, por eso son puntos ya inevitables. Esto ya no se podría evitar. Así se tenga, en este caso, un radio de giro adecuado, ¿sí? Entonces, tendré un punto de conflicto, dos puntos de conflicto, de hecho, inevitables, ¿sí? Pero ya no tendré tal vez más puntos inevitables. Pero de igual manera sucede para los otros sentidos de circulación, es decir, cuando viene tal vez del este, ya tenemos un punto de conflicto innecesario, inevitable, aquí también, ¿sí? Y ya esto es lo que les digo, puntos negros, serían puntos de conflicto que sí son inevitables, es decir, que ya convergen por la propia naturaleza de circulación de los vehículos, ¿no? Pero sí, cuando en este caso no tengo un radio de giro y invade, entonces ahí sí es innecesario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La situación ideal que podríamos hablar, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Donde tenemos puntos de conflicto inevitables, ¿sí? Y puntos de conflicto evitables. Entonces, si pueden observar aquí, ya no existen puntos de conflicto evitables, ¿sí? Porque ya existe aquí un radio de giro que permitiría en este caso la circulación sin que tenga o comparta, en este caso, de manera innecesaria o invada el carril contrario, ¿sí? Entonces ya viene, se incorpora rápidamente. Acá de igual manera viene, se incorpora a la circulación. Aquí de igual manera ya se incorpora, ¿sí? Y aquí de igual manera ya se incorpora. Entonces ya no tiene la necesidad de girar, ¿sí? Entonces eso hacíamos referencia, por ejemplo, el transporte público en DAO. Y si en algunos casos se presenta este tipo, se presenta lo que tenemos acá en la parte izquierda, se presenta esto de aquí, ¿sí? Y entonces con una situación ideal no tendría que suceder ello.
¿sí? Entonces, ahí espero ya quedó un poquito más claro, ¿sí? Pero entonces, ingeniero, una pregunta. ¿Esa sería la intersección adecuada para todo tipo de intersección? O sea, de esa manera. Ya, ahí buena pregunta. Si sería adecuada para todo O tipo sea, de el gráfico, intersección. sí, o sea, el Ya, gráfico donde tiene ahorita el señalador. ya. Entonces, si nosotros hablamos, ¿no? Si decimos, entonces, esta sería la situación ideal, pero ahí tendríamos que considerar en este caso, ¿cuántos carriles de circulación tengo en este caso o convergen en una intersección? Si solo hablamos de tal vez dos carriles, en este caso, uno de ida y uno transversal, es decir, les pongo el puntero, ¿sí? Es decir, tal vez solo así, ¿sí? Y hablemos solo así. Entonces, tal vez ahí no se tendría mayor problema, ¿sí? No se tendría mayor problema. Pero cuando ya tengo dos carriles, dos sentidos de circulación por una vía, entonces ahí ya vienen este tipo de problemas. Entonces, la situación ideal sí sería esto que se debería presentar tal vez en la mayoría de intersecciones que de alguna manera se tornan ya más conflictivas, ¿sí? Que se tornan más conflictivas. Y para evitarnos aquello, para evitar en este caso estas interrupciones o que detengan la fluidez del flujo vehicular, ¿sí? Entonces, eso tomar como referencia, ¿sí? Cuando ya una intersección tiene en este caso dos sentidos de circulación por cada calle, ¿sí? Ahí ya se torna un poco más complejo, ¿sí? Vamos a seguir viendo en más intersecciones, en este caso la clasificación de las intersecciones a nivel. Aquí tenemos las que son simples, las intersecciones de forma de T, en forma de Y, cruce de cuatro ramales y las intersecciones rotatorias o las intersecciones, las redondelas que más comúnmente lo conocemos. Entonces, estas intersecciones simples, si me avisan si estoy con el tiempo, sí, sí, creo que avancemos. Estas intersecciones simples nos hacen referencia dentro de una carretera, en este caso transversal, de poco volumen, sí, eso tomar en referencia, de poco volumen, es decir, caminos secundarios de poca importancia, con un camino importante de fuerte volumen de tráfico, se puede efectuar construyendo aberturas en el separador central. Entonces, aquí ya dentro de las imágenes, vayan mirando, son vías que tienen o deben tener un parter central, ¿sí? Entonces, cuando se tiene ese parter central, se puede ir diseñando cualquiera de estas seis tipos, en este caso de intersecciones simples, para cuando un vehículo pretende dar un cambio de sentido de circulación, es decir, regresarse. Aunque esta solución no es recomendable por ser peligrosa para la seguridad del usuario, puede utilizarse en caminos transversales de poca velocidad, de baja y de poco volumen. Es decir, no va a ser recomendable en vías de alto flujo de circulación y de alta velocidad. Sí, además el proyecto debe permitir hacer la maniobra completa en U, excepto a los vehículos extremadamente largos, en este caso los vehículos extremadamente pesados, porque sus dimensiones obviamente requieren de otro radio de giro, requieren de mayor espacio para realizar estas maniobras. Entonces nos dicen, ¿no?, que no es recomendable en este caso para este tipo de, de vehículos y en algunos casos para el tipo de vías. Entonces, si miramos ya cada uno de los ejemplos, aquí en el caso número 1 nos dice de carril interior al carril interior. Es decir, existirá un carril aquí interior, por eso está subrayado con rojito, ¿sí? Y que cuando realiza la maniobra, es decir, un giro en U, se incorpora a un carril interior, ¿sí? A un carril interior. En el ejemplo número 2 nos dice de carril interior al carril exterior. Es decir, aquí está el carril interior, lo considera el que está junto a la berma o al separador que podríamos hablar. Y cuando realiza el giro, la maniobra,
va al carril exterior, es decir, al carril que está sobre ya, en este caso hablemos la parte lateral, ¿sí? Del carril interior al acotamiento. El acotamiento ya lo toma como la parte, digamos, la zona de seguridad dentro de una vía. ¿Sí? Si se fijan ahí en la imagen. En el caso número 4, del carril exterior al carril interior, es decir, del carril exterior, ¿sí? Al carril a exterior mismo, ¿sí? En el caso 5 del carril exterior al acotamiento, es decir, de acá afuera va a la parte ya, la zona tal vez de seguridad que tengamos. Y del acotamiento al acotamiento, es decir, de los dos extremos, las zonas de seguridad, a la otra zona de seguridad en el sentido opuesto de circulación. Obviamente lo que está aquí, ¿sí? Son todos los casos que se pueden dar, ¿sí? Son todos los casos que se pueden dar. Y el más común y tal vez el más recomendable va a ser el caso número 1, del carril interior al carril interior, cuando se pretenda realizar un giro, habilitar un giro, en este caso en U. Entonces, cuando se pretenda dar esta opción al flujo vehicular, entonces la opción más correcta va a ser esta. Pero se presenta, o les presento aquí, las 6 opciones que tendríamos en este caso para realizar un giro en una intersección considerada como simple. Obviamente, considerando aspectos como el tipo de velocidad de los vehículos y el volumen de tráfico, ¿sí? Porque ¿qué pasa si es una vía que presenta alto volumen o flujo vehicular, altas velocidades? Entonces, no va a poder incorporarse en este caso al llamado carril exterior, o peor aún, no va a poder incorporarse al carril de acotamiento, porque aquí necesariamente los vehículos que vienen en sentido contrario tendrían que detenerse totalmente el vehículo. Entonces, cosa que no sucede o no puede suceder. ¿Sí? Entonces, eso, no sé si está el ingeniero Ángel, sino para dar una breve retroalimentación o preguntas de pronto ustedes tienen. Ingeniero Ángel, no sé si está. Sí, buenas noches con todos. Ya Ya estoy aquí. está presente. Bueno. Bueno, yo les agradezco, nos vemos de igual manera en la siguiente hora. Las preguntas de pronto, si las tienen, me las anotan ahí, las recuerdan para en la siguiente hora tal vez tratarlas, ¿sí? No se preocupen si es que se quedaron con alguna duda, pues plantearlo en la siguiente hora, ¿sí? Dejo como administrador, ingeniero Ángel.